Hola alumnos, ¿cómo están? El día de hoy en el curso de geometría estaremos viendo el tema de triángulos, ejercicios de refuerzo. Bien, este tema consiste básicamente en darte un pequeño alcance de lo que son los triángulos, pero con un grado de dificultad un poquito mayor a los dos primeros videos. ¿Ok? Muy bien, vamos a empezar. Acercamiento de la cámara. Y vamos a visualizar el primer ejercicio de este tema de refuerzo. Bien, tenemos ahí. En el primer ejercicio, que te brindo, te mencionan un dato muy importante en el cual te dicen que aparte de calcular el valor de θ, te dicen que AH es altura. Entonces, si nosotros recordamos que esta línea notable, cuando te dicen que es altura, es porque AH debe ser perpendicular al lado BC. Entonces, aquí debe valer 90, ¿no? Por lo tanto, si este ángulo coincide con el ángulo 90, entonces diremos que este de acá es lo mismo que 90. Entonces colocamos lo siguiente: 60 grados más 2θ entre 3 es igual a 90. Como el 60 está separado, es independiente, puedo pasarlo para acá a restar y te quedaría 2θ entre 3 es igual, puede pasar acá a restar porque está solo, te va a quedar 30. ¿Está bien? Vamos a utilizar un lenguaje de tal manera que puedas entenderlo, ya que estás en un nivel primario. Entonces, el 3 va a pasar acá a multiplicar porque está dividiendo y te daría 60. Y el 2 que pasaría a dividir, y te daría 30, ¿no? 30. Entonces el valor de θ es 30. ¿Sí? Tenemos el primer ejercicio resuelto. Vamos a bajar para ver el segundo ejercicio. Muy bien. Tenemos el siguiente ejercicio. Número 2. Para yo poder hallar el valor de x, necesariamente el valor de x se encuentra en este triángulo pequeño y tendría que sumar estos tres para igualarlos a 180. Pero necesito saber cuánto vale θ y alfa. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Lo primero que voy a hacer es trabajar con el triángulo grande, es decir, con el triángulo A, B y C. ¿Sí? En el triángulo ABC, el ángulo A estaría formado por 4 θs. El ángulo C estaría formado por 4 alfas y el B por 80. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Primero, 4 alfa, 4 θs y el 80, como forman un triángulo, sumarían 180. 4 alfa más 4 θ más 80 igual a 180. Muy bien, entonces digo que 4 alfa más 4 θ pasa a restar y te daría 100. Entonces, como te expliqué yo, que aquí le podía sacar cuarta a los 3. Entonces quedaría que alfa más θ, ¿sí? La cuarta de 4 alfa es alfa, la cuarta de 4 θ es θ y la cuarta de 100 sería 25. Entonces, ya tengo que alfa más θ es igual a 45, perdón, a 25. Entonces, como segundo paso, ya puedo hallar el valor de x. ¿Qué hago? La suma de los tres debe ser igual a 180. Entonces, x más 3 alfa más 3 θ también debe darme 180. ¿Sí? Entonces, si un alfa y un θ vale 25, aquí hay 3 alfa y 3 θ, sería el triple de 25. Entonces sería x más estos dos
son el triple de los de acá, porque si te está diciendo que solamente un alfa y un tita vale 25, 3 alfa y 3 tita sería el triple de él. Entonces sería 3 por 25. Igual a 180. Muy bien. X más 75, porque 3 por 25, 75 igual a 180. El 75 pasaría acá a restar y te daría 105. ¿Sí? Muy bien. Voy a bajar un poquito más solamente para explicar el ejercicio número 3. Fíjate bien en el ejercicio número 3. En el ejercicio número 3 te dan calcular este lado de acá. Recuerda que cuando tú tienes un triángulo rectángulo y te piden trabajar con los lados, básicamente vas a aplicar el llamado teorema de Pitágoras. ¿En qué consiste? Date cuenta siempre que la hipotenusa se encuentra al frente del ángulo de 90. O sea, esta es mi hipotenusa. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la propiedad del teorema de Pitágoras? En el teorema de Pitágoras nos dice que tienes que elevar la hipotenusa al cuadrado. O sea, x al cuadrado. Y debe ser igual al cuadrado de este cateto más el cuadrado de este cateto. O sea, sería igual a 2 al cuadrado más la raíz de 5 al cuadrado. ¿Sí? Entonces sería x cuadrado es igual a 4. Cuando tiene raíz y exponente, recuerda que acá está el 2 y se irían él con él. Entonces, cuando no te queda ni raíz ni exponente, acá te sale 5. ¿No? X cuadrado es igual a 9. Recuerda que estás aplicando teoría de exponentes. Y el 2 que está con potencia pasaría con raíz. Y la raíz cuadrada de 9 tiene dos valores, pero se coge el positivo, sería 3, ¿no? Sería 3. ¿Sí? Entonces, el valor de x es 3. ¿Ok? Muy bien. Vamos a continuar con el ejercicio número 4. A ver, vamos a subir la pantalla para poder verla. Bien. Un momentito. Para poder... Listo. Vamos a ver. Ejercicio número 4. ¿Qué es lo que podemos hacer en ese ejercicio de ahí? Como te dice acá que sabiendo que AB y BC son iguales, esto te está diciendo que este triángulo ABC, este de acá, mira, ¿ves? Lo que estoy indicando acá. Este triángulo ABC, ¿sí? Es isósceles. ¿Por qué razón? Porque te está diciendo de que estos dos son iguales. Entonces yo le voy a colocar un par de rayitas acá para que sepa de que estos dos son iguales. Entonces, si acá vale 40, acá obligatoriamente tendría que valer también 40. ¿Por qué? Porque cuando tiene dos lados iguales, también debe tener dos ángulos iguales. ¿Sí? Muy bien. Ahora sí. Ahora mira, puede que apliques lo siguiente. Ángulo exterior. ¿Sí? Hay dos posibilidades. Mira, puedes utilizar el ángulo exterior, porque recuerda que en el ángulo exterior, que te expliqué en los videos, el de afuera era igual a la suma de los dos de adentro. ¿Sí? ¿Está bien? Entonces aquí solamente diríamos que x es igual a 40 más 10. Entonces x valdría 50. ¿Sí? La otra posibilidad sería que acá, como vale 40 más 40 son 80. 80. Para 180 faltarían 100. Entonces todo el ángulo B tendría que valer 100. Pero como acá hay 10, acá tendría que ir el 90.
Entonces, de ahí, ¿qué haces? Lo sumas él y lo igualas a 180 y también te va a salir 50. ¿Sí? Entonces, dos posibilidades. La primera es por ángulo exterior, que el de afuera sería igual a la suma de los dos de adentro de acá. ¿Sí? Es la forma más fácil. Y la otra, si es que no te acordás de la propiedad, ¿qué haces? Como acá vale 40, más 40 son 80. Como en un triángulo tienen que haber 180, acá en el ángulo B tendría que ir 100 para completar los 180. Pero como acá hay 10 un pedacito, lo completas acá tendría que ir 90. ¿Sí? Acá tendría que ir 90 para que estén los 100 acá. Entonces, ¿qué haces? Lo sumas los 3 y lo igualas a 180 y también te va a salir 50. ¿Sí? Muy bien, hemos utilizado la forma más rápida, que es el de afuera es igual a la suma de los dos de adentro. Muy bien, vamos a continuar. Bajamos hasta el ejercicio número 5. En la número 5 nos dice lo siguiente. Que AB es bisectriz y determina calcular el valor de X acá. Este X me pide. Entonces, mírame, ¿qué hago? Como es bisectriz el AB, recuerda que la bisectriz significa que este lado de acá y el de acá son iguales. O sea que si el de acá vale 2 θ más 5, el de acá también tendría que valer 2 θ más 5. Voy a colocar bonito para que lo puedan ver. 2 θ más 5. Entonces, antes de hallar la X, primero voy a hallar θ. ¿Ya? Porque para hallar X tengo que sumar estos 3 de acá. Yo tengo que saber cuánto vale θ. Entonces, ¿qué hago? Utilizo el triángulo grande. ¿Qué hago? Él más él debe darme 180. Entonces, primero, ¿qué hago? Voy a sumar esto de acá. Acá me daría 4 θ más 10. Más 60 y más 50. Y tiene que darme 180. Muy bien. 4 θ más 110 más 10, 120. Es igual a 180. Pasa a restar. Te va a dar 60. Y el 4 que pasa a dividir y te va a dar 15. ¿Sí? Muy bien. En el segundo paso, ¿qué vas a hacer? Vas a hallar el valor de X. En estos tres también deben sumar 180. Y sería X más 2 θ más 5, 2 θ. Y este 50 más este 5 te daría el 55. 2 θ más 55. Igual a 180. Pero recuerda que θ, ¿cuánto vale? Θ vale 15, sería X más 2 por 15 más 55 igual a 180. X más, recuerda, 2 por 15 es 30. 30 más 55 te va a dar 85. Y esto es igual a 180. El 85 pasa a restar y te daría 95. De esa manera se halla la X. Primero tienes que hallar el valor de θ para luego hallar el valor de X. ¿Sí? Empiezas por el triángulo grande hallando θ y luego hallas el triángulo pequeño donde se encuentra el valor de la X. Muy bien. Ejercicio número 6. Calcula el valor de X más Y si el triángulo ABC es equilátero. Bien, acá está el valor de la X y acá está el valor de la Y. Ahora, tú debes entender desde que te dicen triángulo equilátero que sus 4 lados son iguales. Y si sus 4 ángulos son iguales, sus ángulos también deben ser iguales. Si tienen 3 lados iguales, sus 3 ángulos también deben ser iguales. O sea, él y este de acá deben ser iguales. Y recuerda que en un triángulo equilátero, siempre sus ángulos van a valer 60. Entonces acá también debe ser, él debe ser igual con él y él debe ser igual con él. ¿Correcto? Porque sus 3 ángulos son iguales. Entonces, ¿qué hago? Para poder hallar X, él lo igualo con 60 y él también lo voy a tener que igualar con 60. ¿Sí?
Entonces, ¿qué digo? Primero que 2x más 30 es igual a 60. 2x pasa a restar, te va a dar 30. Y luego el 2 pasa a dividir y te da 15. ¿Sí? Y como segunda opción tenemos para hallar y, también sería igual a 60 porque los tres ángulos son iguales. Lo igual al 60. Y más 40 igual a 60. El 40 pasa acá a restar y te da 20. Ahora sí puedo hallar lo que me pide, que es el valor de x más y. X valdría 15 más y que vale 20. Resultado 35. ¿Sí? Muy bien. Vamos con el ejercicio número 7. Bien. En este ejercicio voy a explicarte la teoría de la existencia de los triángulos, ¿no? Un triángulo va a existir siempre y cuando al restar estos dos valores sea menor, perdón, este lado de acá, para que exista este lado de acá, o para que exista un triángulo, el valor de uno de ellos debe ser mayor que la diferencia de estos dos y menor que la suma de estos dos. ¿Sí? Entonces, ¿cómo así, profesor? Por ejemplo, si yo quiero hallar el valor de x y te piden cuál es el mínimo y máximo valor que debe tener x, ¿ya? Para que exista este triángulo, y da como respuesta la suma de sus valores. Míralo. Coges el valor de 2x acá, el valor de 2x acá, y debe ser mayor que la diferencia de estos dos, o sea, que 10 menos 8. Y menor que la suma de esos dos valores. Esos dos mismos valores. ¿Sí? Muy bien. ¿Cómo se resuelve? Fácil. Hemos hecho esto en conjunto. 10 menos 8 es 2 y 10 más 8 es 18. El 2 está multiplicando, pasaría a dividir, te va a dar 1 y acá te va a dar 9. Es decir, los valores de x van a ser 2, 3, 4, 5, 6, 7, hasta 8. El mayor valor entero. ¿Sí? Son valores enteros. Entonces, ¿por qué? Porque dicen los valores deben ser enteros. Entonces, el mayor valor entero que puede tener x sería 2 y el menor y el mayor sería 8. El menor 2 y el mayor 8. Te piden como resultado la suma de sus valores. Entonces solamente sumaríamos 2 más 8. El mínimo que debe ser 2 y el máximo que debe ser 8. Y sería 10. ¿Sí? De esa manera se desarrolla cuando te pidan el máximo y el menor y el mínimo valor que puede tener x para que exista ese triángulo. Muy bien. Pasamos al ejercicio número 8, que dice lo siguiente. Hallar el valor de y si BD es bisectriz. Cuando te dice bisectriz, significa que estos dos ángulos deben ser iguales, ¿correcto? Y te pide calcular el valor de y que se encuentra dentro de este triángulo. Para ello necesito el valor de acá, que tengo que hallarlo a partir de este triángulo grande. Mira, vamos a hallar primero los valores de acá. ¿Cómo? Si tengo este y tengo este, puedo hallar el de acá, en el triángulo ABC. ¿Sí? En el triángulo ABC, mira, de aquí va a salir los valores. Tengo dos de ellos y me faltaría este ángulo de acá que tendría que dividirlo en dos partes. Pero date cuenta que aquí hay 70. Más 30, hay 100. 70 más 30, 100. Recuerda que en un triángulo debe haber 180. Y si acá hay 70 y acá hay 30, van 100. Para 180 faltarían
Mira, ¿ven? 180 le quitamos, voy a colocar un poquito más acá, mira, ¿ven? A 180 le quitamos 70 más 30, que son 100 que hay acá, y me faltarían 80. Ese 80 debe ir acá, en el ángulo B. Entonces, como está partido por la mitad, le tocaría 40-40 a cada uno, para que se reparte el 80. Ahí están los 80 que están aquí. ¿Sí? Ahí lo voy a colocar. Ahí está, 40-40, 80. Ahora sí, mira, ¿ves? Me concentro en este triángulo de acá. ¿Qué hacemos acá? Estos tres deben sumar 180. Entonces digo, y más 40 más 70 debe ser igual a 180. Los tres deben dar de 180. Entonces sería y más 110 es igual a 180. Por lo tanto, y también tendría que valer 70. Y es cierto que 70 más 70, 140 más 40, 180. ¿Ves? Cumpliría. Porque en todo triángulo, sea pequeño o grande, siempre tiene que valer 180. Ya anteriormente te dije cómo se desarrollaba cuando te pedían un triángulo rectángulo y te pedían los lados. O sea, tenías que trabajar con el llamado teorema de Pitágoras. En el teorema de Pitágoras, recuerda que siempre se debe colocar primero, te recomiendo, como tienes que aprender a trabajar de poco a poco, siempre colocar como primera instancia la hipotenusa. ¿Sí? Entonces, ¿qué nos dice? Que la hipotenusa al cuadrado, o sea, 10 al cuadrado, debe ser igual al cuadrado de los catetos, a la suma de los cuadrados de los catetos, o sea, a x al cuadrado más 8 al cuadrado. ¿Sí? Acá te va a dar 100 bajo el x cuadrado y acá te va a dar 64. ¿Sí? Muy bien, el 64 va a pasar acá a restar y te va a dar 36. Está como potencia, pasa como raíz y va a ser igual a 6. ¿Sí? Muy bien. Vamos ahora al ejercicio número 12. Voy a colocarlo por acá. Vamos a tratar de acomodarlo. Ahí está. Un ratito vamos a tratar de acomodarlo. Ahí está. Bien. Tenemos el ejercicio número 10. ¿Qué nos dice en el ejercicio número 10? Nos dice que CD es bisectriz. Entonces, si te dicen que CD es bisectriz, es como le dije en un ejercicio anterior, que estos dos deben ser iguales. ¿Verdad? Estos dos deben ser iguales. Y mira, casualmente en el triángulo grande, tengo que estos tres de acá, me faltaría solamente el ángulo de acá completarlo, ya te he enseñado cómo se hace. Entonces, y aparte de ello me dicen que DH es altura, entonces acá debe valer 90. Me faltaría estos dos datos de acá. Entonces, si yo sumo 62 más 36, me faltaría, recuerda que voy a trabajar primero con el triángulo de acá, triángulo grande, y es completar. 60, 90, 98, ¿verdad? 98. Y sería 180 para, y menos 98. 180 menos 98.
Muy bien, 10 menos 8 es 2, queda el 7, quedaría 82. ¿Sí? 82. Ese 82 debe ir acá, ¿verdad? Entonces se repartiría mitad, mitad. Iría 41 acá y 41 acá. ¿Sí? Vamos a colocarla acá. Iría 41 acá y 41 acá. ¿Sí? Como acá en el ángulo C debe valer 82 para que complete 180, entonces como tiene dos ángulos partidos por la mitad, le tocaría 41 cada uno. ¿Sí? 82 es el ángulo C, mitad, mitad, 41, 41. Listo. Ahora sí, recuerda que este ángulo de acá vale 90 y en este triángulo de acá los tres van a sumar 180. Entonces, ¿qué digo? Que x más 90 más 41 es 131 y tiene que darme 180. Pasa a restar 10 menos 1, 9, queda el 7 y quedaría 49. Muy bien. Muy bien, sigue el dedo. ¿Qué dice acá? A ver, dice lo siguiente. Calcula el perímetro si PQR es isósceles. Muy bien. Desde que te dice que es isósceles es porque estos dos deben ser iguales. Entonces, lo primero que tú debes hacer es igualar. Porque desde que te dice que es isósceles es porque estos dos lados deben ser iguales. Entonces, para yo hallar el valor de x, primero tengo que igualar. Entonces, ¿qué digo? A ver, vamos a poner un poquito más acá. Primero, ¿qué digo? Lo igualo. 5x menos 12 debe ser igual a 2x más 18. Pasa para acá a restar. Y el 12 pasa para acá a sumar. 3x igual a 30 y valdría 10. ¿Sí? Una vez que hayas el valor de x, como te piden el perímetro, tienes que reemplazar para saber cuánto vale este lado de acá y cuánto vale este lado de acá. Entonces, como la x vale 10, sería 2 por 10, 20 más 18, te daría acá 38. Y lo mismo acá, 5 por 10, 50. 50 menos 12 también debe darte 38. Es lógico porque como son iguales deben darte la misma cantidad. Y acá 16. Segundo, como me piden el perímetro, recuerda que el perímetro sería la suma de los 3, de 38 más 38 más el 16 de acá. Entonces el perímetro tendría que sumar 38 más 38, ¿sí? Más 16. 8 más 8, 16. 16 más 6, 22. 6, 8, 9. Tendría 92. Entonces, su perímetro sería 92. ¿Sí? Pasamos al último ejercicio. Vamos a bajarlo un poquito. Ahí. Ahí creo que está bien. Ahí. Muy bien. ¿Qué haríamos acá? Mírame. Este es un ángulo exterior. Y como ángulo exterior necesita el valor de el ángulo de acá y el ángulo de acá. ¿Sí? De los dos ángulos. Entonces, ¿cómo lo obtengo? Recuerda que estas dos líneas significa que el ángulo de acá y el ángulo de acá, los dos deben ser iguales. Entonces, ¿cómo obtengo? Por algo está este 130 acá. Completa los 180. 130 para 180 faltaría 70. Para completar un ángulo de 180, porque este es un ángulo de 180. Recuerda cuando estaban al costadito se completaba. Sería 70. Y como los dos son iguales, acá también tendría que ir 70. Ahora sí ya está para aplicar. El ángulo de afuera, que vale 2x más 30, debe ser igual a la suma de los dos, que sería 70 más 70.
Entonces digo 2x más 30 es igual a 140, porque 70 más 70 es 140. El 30 que pasa para acá a restar, que te va a dar 110. Y el 2 que pasa a dividir y que te daría 55. ¿Sí? Entonces el valor de x en este ejercicio de acá es 55. Muy bien, alumnos. En esta primera parte relacionados al tema de triángulos, hemos tratado de dar un poco más de alcance a comparación de los dos primeros videos que eran básicamente aplicativos. En este trabajo ya tienes que hacer más de un procedimiento. Yo te invito a que lo repases, lo practiques y bueno, estaremos en una segunda parte con este tema de triángulos para culminar con este tema. Muy bien, por mi parte es todo por hoy. Nos vemos. Hasta luego.